Estás escuchando Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca, con Andrea Ocampo y Lisette Fosa. Un saludo para todos los pitis que nos acompañan en esta primera temporada de Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca. Soy Andrea Ocampo y junto a Lisette Fosa, periodista, fanática de los gatos, de las cervezas y de los ramen picantes, revisaremos y comentaremos las películas, series y teleseries que nos dañaron la vista. Así es, Andrea, estamos aquí de Cortas de Vista con Andrea Ocampo, obviamente, que ya me acaba de presentar. Y yo la voy a presentar. Estudió filosofía, es comunicadora y coleccionista de tazas de reggaetón. De Daddy Yankee. De Daddy Yankee, sí. Oye, y les agradecemos a todos quienes escucharon nuestro capítulo previo, que era nuestro piloto, nuestra marcha blanca. Esta sería nuestra marcha gris. Está claro. Una marcha con manchas. Sí, y con un micrófono. Un micrófono. A una mano. Mira, pero como sea. Como sea, vamos a sacar adelante este capítulo. Mira, este podcast lo vamos a sacar como sea. Este podcast lo estamos grabando mentalmente hace como 2 horas. Si tenemos que donar nuestro cuerpo, donamos nuestro cuerpo. A la ciencia. A nadie más. A la ciencia. Oye, ¿qué te pareció o qué cosas como te pasaron como con la grabación del capítulo anterior? Me pasó que me gustó, lo pasamos bien. Creo que, estamos en el proceso de edición ahora del primer capítulo, pero voy a tratar de que dejemos las tallas porque la naturalidad es lo nuestro, digamos. Sí. ¿No? Más que la formalidad. Sí, más que la formalidad. Estoy contenta porque hablamos harto igual de la película y de las cosas que pensamos. Yo creo que sí. por ahí vamos. Y yo creo que es importante porque también lo pensé mientras hacía la cama, mientras me ponía la bota, porque ando media coja y todo eso. ¿Ya? Pensaba en que igual es importante que digamos que nuestro interés en hacer este podcast no es quedarnos los más bacanes sobre cine, porque me pasa que hay muchos como revistas, libros, podcasts, de todo sobre cine, y todos son los que saben más, los más eruditos, y yo la verdad no tengo ese interés, ¿cachai? Yo en verdad quiero disfrutar de las películas que nos vamos a ir invitando a ver, como por parte y parte, y poder conversar como de cosas que se nos podrían ocurrir a todos quienes escuchan este podcast, a nuestros amigos, a nuestra familia, que no necesariamente son los que tienen que saber más sobre el tecnicismo, sobre, no sé, pues como la historia del cine. Siento que el cine tiene una particularidad, aparte de ser masiva, es que también vale como por su unicidad también, no solamente por su historia, no solamente por las referencias a la referencia de la referencia, sino que también en cómo se nos presenta como por primera vez, ¿cachai? Como cuando uno escucha una canción, que no necesariamente tiene que decir, oye, mira, este acorde se parece, no, ¿cachai? Creo que hay que recuperar la capacidad de asombro y eso parte de lo mínimo. No sé, meditaciones en torno a hacer la cama. Mientras te ponía mientras me ponía los calzones también pensaba mucho en estas cosas y nada, estoy contenta. Creo que creo lo mismo que tú. Creo que la capacidad que tenemos de poder analizar y dar nuestras impresiones de una película puede ser un aporte, y además porque somos buena onda. No, hacemos un buen dúo. Y porque consumimos podcast y creo que eso nos permite como acercarnos a las personas, no sé, de una manera menos pretenciosa. Al menos yo no tengo esa pretensión de... Humilde. Sí, o sea, como tenemos ideas que pueden ser un poco más complejas, pero la experiencia siempre como va a ser bruta, creo yo, como ir a la primera, ¿no? Sí. A pesar de que las películas estamos viendo de nuevo. Claro, sí. Sí. Igual es maravilloso porque al menos en este capítulo vamos a ver una película, o sea, vamos a hablar sobre una película increíble que yo amo con la vida, así como... Sí, me encanta. Con la vida, o sea, creo que es mi película favorita. Y yo sin querer queriendo hicimos este podcast y aparece en el capítulo 1, así que me siento pero súper autoconvocada por mí yo misma. Ya. A todas las Andrea Ocampo que nos escuchan, pueden escuchar este capítulo. Las niñas traumatizadas de los 90, sí, aquí vamos. Ahí vamos. Oye, antes de empezar con la película de este capítulo, contémosles a nuestros pitis que nos escuchan, las y los pitis y les pitis, que pueden
darnos ideas, pueden enviarnos comentarios a través del Instagram por ahora, que es @cortasdevista, para ver si quieren que hablemos de alguna película en especial, o de repente nos pueden mandar un audio, por ejemplo, y lo sacamos al aire, y sobre un primer comentario de una película, y ahí empezamos después a analizarla, a conversarla. Ya, y lo otro que vamos a decir es que estos capítulos están grabados previamente, entonces si tú no escuchas una fecha y nosotros no respondemos como con las sugerencias, tienen que saber que no estamos en vivo, chiquillos. Claro. O en su efecto no los pescamos, que también puede ser una opción. No, sí, yo creo que vamos a estar atentos. Somos personas en las comunicaciones, o sea, qué vergüenza, ¿no? Decirle, oye, no lo vamos a pescar. No los vamos a pescar, no los pescamos. Escriban, pero no los vamos a pescar. Esa es la realidad de las comunicaciones en Chile, bueno. No, sí, pero nosotras no, nosotras sí los vamos a pescar. Estamos afuera. Oye, vamos a hablar de una película, cuéntame, Andrea. Yo voy a dar el título nomás. Ya. En español sí, Ya. porque en inglés no te le hago tan bien. El joven manos de tijeras. Bueno, esta película es de 1990, de Tim Burton, como probablemente el ícono de audiovisual emo, diría, no sé, o medio gothic, medio como de las pesadillas nocturnas infantiles, medios de... Yo diría que incluso la pascualina, la de ahora, está muy influenciada sobre esa estética media de brujeril, media como de cementerio, media como de una magia que no es magia, que es muy monstruoso, ¿no? Que es como esta sociedad de las personas friki, ¿no? Y de cómo las personas friki se sienten de alguna manera, estoy hablando de la estética en general, ¿no? Cómo lo friki de alguna manera se adapta o no se adapta al espacio que habita. Y al revés, pues, como el espacio que habita choca, digamos, con estas subjetividades que todos por lo general son genios, que son personas como muy especiales en muchos sentidos. Y Edward Scissorhands, que es como el título en inglés, es la historia de Edward y de su nueva vida, una vez que Peg Bobs, una vendedora de maquillaje puerta a puerta, lo encuentra en su castillo encerrado e incompleto. Lleva por manos unas tijeras. Esa escena es increíble, debo decirlo, como es impresionante. Spoiler, esa escena. Cuando lo encuentra, ¿no? Cuando, sí, es muy y sale él como moviendo las manos, bueno, así con porque él sale de las sombras. Bueno, ahí sí, lo vamos a el tráiler del tráiler es lo más increíble. Sí. Edward fue creado por un inventor, por un científico que murió justo antes de poder darle nuevas manos. De hecho, hay también una escena en la que vemos las manos que iban a hacer una adquisición nueva de su corporalidad. Y claro, él se queda como con estas manos más maquínicas, ¿no? Claro, iba a ser lo último en el fondo que iba a tener de humano. Para terminarlo. De alguna manera, por pena, lástima o curiosidad, Peg decide llevarlo a su casa, que es la ciudad que está bajo la colina donde está el castillo. A su llegada a la ciudad y a la casa familiar, se encuentra con un vecindario súper atento a las visitas. Por no decir copuchento. Con una dinámica, claro, de mucha interacción social. Y allí es cuando se encuentra Edward con Kim, que está personificado por Winona Ryder, la hija adolescente de Peg, y es con ella y con todo este contexto en el que se dan algunas de las aventuras en el que Edward comienza a aprender a vivir de otras maneras, que no es en el encierro, que no es en el aislamiento, sino que es en contacto con otros. Y ahí se desencadena, digamos, toda la trama argumental, simbólica, en fin. Me encantó el tráiler, el resumen, me gustó. Muy bien. No, me gustó porque efectivamente, y es obvio por el título, ¿no? Tiene que ver con sus manos, pero al final con el daño que él potencialmente hace o efectivamente hace sin querer, siempre sin querer, a otros, porque tiene unas no son tijeras así como literal, son en verdad como filos, ¿no? Como cuchillos, ¿no? Sus dedos. Entonces, él en su inocencia, porque es un personaje completamente inocente, termina dañando a otros y a la vez los que no tienen cuchillos, la gente como entre comillas normal, que me gusta mucho porque Tim Burton en esta película, en todas las películas como aborrece un poco la normalidad, pero en esta es muy evidente, ¿no? Porque es muy
limpio, muy bello, muy monocromático, con colores pasteles. Muy 90 sí, todo. pero es como atemporal, ¿no? Podría ser como en los 90 o los 60 o los 70 también de Estados Unidos. Como la estética también de Salvado por la Campana, ¿te acordás? Claro, Sí. como muy colores pasteles. Así es el vecindario donde llega él, que viene de un castillo oscuro, completamente blanco y negro, ¿no? Entonces, él choca con esta perfección y finalmente, sin spoiler ni nada, quienes más daño hacen en la película son quienes no tienen las tijeras. O sea, esas personas que tienen malas intenciones con Edward o con los otros personajes. Y no él, el protagonista, que es muy inocente, ¿no? Como simplemente él es raro, pero no tiene intenciones malvadas. Sí, había una... Bueno, porque debemos decir que antes que nosotros grabamos igual nos informamos, somos personas que leen. Y hay una reseña que vi que no voy a ocupar el concepto que utilizaron porque me parece súper rebuscado, pero hay una cosa interesante, sobre todo porque estamos hablando de los colores y de la estética como más... como del contexto, no como de la dirección de arte que tuvo esta película. Y es que existen mundos de luz y mundos de oscuridad nomás, y Edward se supone que viene de la oscuridad. No obstante, una oscuridad que ilumina un espacio que se supone que es lumínico, como de los colores, donde todo es más pulcro, más como estandarizado, para no decir normal, porque ¿qué es normalidad? Si eso es lo que nos pregunta finalmente, a mí por lo menos me lo pregunta directamente Edward. O sea, Edward te tocó la puerta y te dijo, desde muy chica. Algo te tocó, no sabemos la puerta o otra cosa. Y me hizo daño, como él, cada vez que él toca se da, y yo creo que eso es súper increíble, como esa metáfora de... Es la metáfora del erizo. Explícame más, ¿tú sabías algo de eso, no? Como sí, que... por Evangelion, una serie de anime. Pero la metáfora del erizo es que el erizo, mientras más te acercas, más te hace daño con su púa. Y es fuerte. Y nosotros cuando más nos acercamos a quienes más queremos y a quienes más tenemos cerca, inevitablemente es a quienes dañamos más. Sí, creo que eso excede la película y que excede como también como el momento en el que uno vio la película. Yo la vi siendo cabra chica, o sea, esto fue en los 90, yo tenía 5, 6, 7 años por ahí, y me acuerdo de haberla visto en el Canal 13, y de haberla grabado en el VHS, ¿no? Y de regrabarla, sobre regrabar cuestiones, cachureo, y de repente esta cuestión, una cosa muy así. Pero me parece que es una lección súper heavy, sobre todo para las infancias de ese momento, o las adolescencias, ¿no? Como en relación con los padres también, como estos padres ausentes y esta soledad como de estos hijos que uno no sabe cómo cresta llegamos a existir, ¿me entendí? Y hubieron muy pocos como recursos en términos de herramientas, ¿no? Para poder sortear, digamos, la inserción o la adaptación en una sociedad que desconocíamos completamente. Y en ese sentido, Edward es un personaje transversal, ¿cachai? Tiene una sensibilidad súper naive, súper ingenua, que además permite cuestionarse un montón de cosas que uno además se pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que es bien y qué es lo que es mal? ¿Cachai? Como que hay varias conversaciones, sobre todo en la familia, una vez que Edward llega a la ciudad, en el que el papá asume como un poco una labor un poco pajera y que él mismo le reconoce, como que le da paja hacer esto, pero se lo tiene que decir, ¿cachai? Es como, si tú te encuentras una billetera en la calle... Claro, una maleta con dinero, claro, ¿qué tienes que hacer? Claro. Y él dice entregársela a sus seres queridos. Y el cabro chico, hay un hijo menor en esta familia que también es todo un personaje muy como que es como desde la otro tipo de curiosidad, una curiosidad mucho ya más maleable, ya más como con una como mentalidad televisiva espectacular de la cual carece Edward. Le dice, obvio que no, se lo tienes que entregar a la policía, así como ya entiéndelo, ¿cachai? Y yo siento que ese tipo de debate nunca va a dejar de ser actual, o sea, pienso como, sin ir más lejos, como todos los casos de corrupción que vemos en la tele, bueno, o sea, es esa la discusión, ¿cachai? Es como, ¿qué haces tú si tienes la posibilidad de hacer el mal o hacerlo mal? ¿Me entendí? Algo que no se debe o hacerlo correcto. ¿Y por qué tomas esa decisión, cachai? Como... ¿Y qué es hacerlo correcto? Porque ¿acaso no es hacerlo correcto hacerle bien a quienes amas? O sea...
No digo que todo el dinero se vaya a la gente que uno quiere, solo estoy diciendo que es difícil de definir, es algo que se define socialmente, que a la vez uno lo define cuando crece. Entonces Edward, que es como una especie de niño, como de Frankenstein, ¿no? Pero un Frankenstein, porque fue creado, ¿no? Fue creado desde como de una máquina. Igual está aprendiendo eso, y en realidad se aprende, no nacemos con eso, o sea, eso de derecho natural, eso, No. Universidad Católica, eso no existe, eso solo es materia para... Sí, no, eso es medieval. Sí. Oye, a propósito de la creación, bueno, una cosa, estaba viendo como la escena inicial, cuando la mamá como adoptiva de Edward, ¿no? Peck entra al castillo, ella entra con la intención de vender cosméticos, sí, porque nadie le compraba. Y, es muy bacana esa. Sí, y encuentra este ser y se conmueve, digamos, y por eso se lo lleva a la casa muy rápidamente, no te explica mucho por qué. Y ahí en esa escena se ven las sombras muy largas, está todo como una especie de mansión de castillo como muy... barroco, no sé cómo le diría. Es como gótico, diría yo, y además que está sin terminar, el techo está abierto. Claro. Entonces yo siempre pensaba, o sea, no siempre, pero mientras estaba viendo, porque esa escena aparece muchas veces, ese mismo espacio. Sí. De hecho, el espacio con el que termina y con el que termina la película. La película. Esto está como este castillo que está también destruyéndose, o sea, que está inacabado, que no está apto para ser habitado. También es una metáfora de él. Sí, es como él. de aquello que está abierto. Que de hecho, se ve la sombra de él. Bueno, hay mucho del... Esa escena es impactante, como cuando mueve, como solamente sale caminando él por la sombra. De la sombra, si él sale de la sombra. Sí. Eso es muy yéndonos así como lo que estudiamos, ¿no? Es del expresionismo alemán, de las películas antiguas, porque Tim Burton creció en la época de los 60, 70, bueno, 80, ya era más joven, pero creció con películas más antiguas que las de su época. O sea, ya sus referencias de cine son poco adaptados, digamos, a su actualidad. Y él ya veía películas de los 30 y de los 40, esas eran sus referencias. Uno es el expresionismo alemán, que es de esa época, que es muy de sombras y luces, porque era todavía cine en blanco y negro. Entonces ahí está Nosferatu, y está Drácula, y el gabinete del doctor Caligari, que son los más clásicos de eso, que juegan efectivamente con las sombras, que un personaje primero se ve la sombra y después el personaje, ¿no? Entonces, esos son parte de los iconos del expresionismo alemán. Entonces, Burton, como que yo venía averiguando, y él ya había hecho Batman, sí, que le fue muy bien, que es ese Batman del año 89, por ahí. Sí. Había hecho Beetlejuice. Sí. Y esta vez tenía este proyecto de El hombre manos de tijera, el joven manos de tijera, que era ya mucho más personal, le había ido muy bien, entonces en el fondo dijo, ya voy a hacer la película que ahora yo quiero hacer. Y claro que le puso su gustito del cine de terror. Y la otra referencia es el creador de Edward, que es interpretado por Vincent Price, que es un gran actor del cine antiguo de terror, y que Tim Burton lo quería mucho, lo rescató un poco del olvido. Y no es miren, para referencias hip hop, es la voz del video Thriller de Michael Jackson. Esa es la voz de Vincent Price. Bueno, es que también es como la época, ¿no? Como de hecho yo me puse a ver todo lo que encontré sobre el joven mano de tijera, o sea, se viene la pesadilla, se viene. Y decían, esto puede que no sea real, ¿cachai? Pero le estamos ahorrando 3 YouTube con esto, ¿no? Ya. que el personaje de Edward está inspirado como, bueno, en un dibujo que había hecho Tim Burton en su adolescencia, entonces como que ya la imagen ya viene de esa época, que además fueron los primeros receptores y los mayores receptores, diría yo, de este tipo de producción cultural. Pero además de eso, las personajes que se le iban ocurriendo a él para ser parte, digamos, del elenco, o sea, cuando decían como que el pelo de Edward está inspirado en The Cure, ¿cachai? Como, en Robert Smith, sí, también lo vi. Y que la ropa, como digamos que la ropa, digamos, que usa es como un entero de cuero, de muchos tipos de cuero. También vi ese tipo de reseña, en el que, ¿cómo se llama
el actor, El Johnny Depp. El Johnny Depp. Funadísimo. El Johnny Depp así estaba cagado de calor y que se desmayaba mientras actuaba, una heavy, así para la No. cagada porque igual estaba súper tapado, francamente. Sí. Y que esa ropa estaba inspirada en la ropa que utilizaba Michael Jackson para los conciertos. Y si tú lo pensáis, es muy real, weona, ¿cachai? ¿Verdad? Heavy. En los conciertos de los 90, a principios de los 90, Sí. que se ponía esa chaqueta como con dorada, hombreras, sí. sí. Hombrero, sí. Estaba no, muy me inspirado en eso. Y también contaban, por ejemplo, sobre las dificultades que tuvo Johnny Depp como con el mismo traje, porque además le pidieron estar muy delgado. Que bueno, que esto es algo que los actores como que frecuentemente hacen durante su carrera cinematográfica. Que es claro, Pero- subir y bajar de peso. Sí, pero los guantes que utilizaba como con estas... como eran como las tijeras rotas, eran como que las tijeras abiertas, como Claro. que quedaban como... eran reales, ¿cachai? Entonces era real el peligro que corrían todos los actores cuando él, por ejemplo, hacía que les cortaba el pelo, ¿cachai? Como, eso era real, ¿cachai? Como que estaban todos súper asustados y tenían que demostrar como ya una naturalidad, pero para el hoyo, ¿cachai? Yo lo encontré, Qué porque no hay heavy. efecto artificial, no hay efecto... ¿Cómo se llama? Como Efectos especiales. Especiales, como todo real, ¿cachai? Sí. Así que bueno, como todas estas cosas más análogas de la fantasía más... Pero eso le da un gusto porque Sí. al final, bueno, y como decías tú, o sea, yo creo que una película muy que tienen que ver los adolescentes como en todas las épocas, o sea, no solo si fuiste como adolescente en los 90 o niño en los 90, sino que si ahora te dan como ganas de ver algo que te haga sentido, porque tiene que ver con el otro, como al final con ser distinto, con adaptarte o no. Y de cómo uno, y esto es súper, también me pareció como bonito, ¿no? Como de que una cosa es que las otras personas te reconozcan como alguien diferente, distinto, o sea, que no encaja totalmente en lo que en el contexto en el que está, pero la otra es cuando tú te reconoces distinto a el espacio donde estás. Y eso ocurre en una escena muy particular, que es cuando lo llevan a Edward a la casa, le dicen ya, lo reciben y lo pasan le dicen que duerme en la pieza de la Kim, que es la adolescente que no estaba en ese mismo tiempo ahí porque ella había recién entrado a la universidad. Entonces él va y se cuesta, bueno, la clásica escena de que revienta la cama, el colchón de agua, ¿no? Claro. Y se asusta un montón y él de repente va y se mira en el espejo de la Kim y ve que está un espejo lleno de fotos, de stickers, muy, muy teenager, y se queda mirando y se ve por primera vez en el espejo y va y toca la imagen en el espejo, que también es una imagen clásica como en literatura, Narciso, o sea, puta, nos vamos para atrás, no tenemos hasta dónde llegar, ¿cachai? Y después después de tocar el espejo y de ver que no pasa, se toca la cara y se daña, ¿cachai? Y esa escena para mí es impresionante, porque es la primera vez que él se da cuenta, como a través de la sensación, ¿no? A pesar de que tiene la cara llena de cicatrices, de que al momento en que él descubre quién es él, como su imagen, descubre la capacidad que tiene para herir. Claro. Y no solamente al otro, sino que también a sí mismo. Así mismo. Ay, te fuiste, ya, listo, terminó este podcast. Como, es demasiado profundo. Es Pero como es que es muy eso, es la ¿no? humanidad al final, po. Y es también la adolescencia. La como adolescencia, donde sí. está todo pasando y donde las cosas que tú así no siempre las sabes, no todas tienen como la carga que necesariamente tú le quieres dar a una actividad, pero que por torpeza, por inexperiencia, desde el uso de las Claro. palabras. Yo Y siempre, uno hace daño a veces sin querer. sí. Que las Sí. palabras tienen, o sea, para mí las tijeras también son una, o sea, yo lo veo desde mi vida, ¿cachai? Como habemos personas que tenemos la capacidad de las palabras en contexto adecuado y también inadecuados, y que sabemos que las palabras tienen una potencia y que uno, sin querer decirlo, por desubicado, por atolondrado, por que te falla la edición, ¿no? La autoedición. Uno puede hacer daño, ¿cachai? Sí. Y sin querer queriendo o sin querer a solas, ¿no? Sí, sí. Y no hay forma de volver atrás. Y siento que también hay algo como bonito en esta película, que tiene que ver con el daño al otro, como con el infligirle herida, pero que no es una lectura propia, sino que lo leí en medio de toda la investigación que hice. Bueno, me pareció muy linda, y que es que una de las fallas que han encontrado en esta película, como estos los típicos fanáticos que ven así como, oye, la ventana no tenía el mismo marco, o las Ah, zapatillas. ya. Como errores de continuidad. Claro. ¿Ya? Ya. Ok. Una era como las cicatrices en el rostro cambian durante toda la película. Aparte que contaban que cuánto se demoraban en maquillar 1 hora, que yo siento que 1 hora no es nada, en el contexto de los dragos, o sea, eso no es nada, ¿cachai? Son Claro. las pestañas, los ojos.
Pero más allá de eso, decía como que la cantidad de cicatrices van cambiando, decía como esto no es tan relevante porque las cicatrices que nosotros vamos viendo en su rostro son las cicatrices que él tiene por dentro, ¿cachai? Que también van cambiando en la medida que avanza la historia. Son metáforas, sí, yo no dudo que quizá lo hicieron a propósito, sí. Probablemente, además pensemos que Peg, que es como la que sería como su comilla mamá adoptiva, ¿no? La que lo lleva a la casa, es esta vendedora de productos, como es como la de la época de Avon, ¿no? Como es como ese tipo de cosméticos. Sí. Y ella intenta de todos los modos, llama a su jefa, revisa los manuales, los catálogos para poder arreglarle las cicatrices, como que es también la función del cuidado de una madre, ¿no? Como algo que él no había vivido nunca, ¿cachai? Es un personaje bonito, que yo siento que no está tan valorado, pero ella es muy... Es cariñosa, se equivoca también, se equivoca con él porque trata de forzar como adaptarlo a la sociedad, pero siempre lo perdona, siempre lo entiende, ella siempre capta, y efectivamente es real que él no tiene malas intenciones cuando comete errores, entonces como que... Es como esa madre que puede que esté como que ven a sus hijos como hermosos a pesar de y a veces no son tan lindos, perdón. Claro, pero en el caso de Edward no era como malo, nunca lo fue, siempre es como desde la inocencia y ella ve eso, siempre ve eso primero. Encuentro que es un personaje bonito y me gusta mucho. Bueno, él se enamora en la película de Kim, que en la vida real, ay, me encanta, porque también se enamoraron Winona Ryder y Johnny Depp de la vida real, funado ahora, pero yo creo que ese era el no funado en ese tiempo. No sé, después se supone que duraron un poco y que él se tatuó el nombre de Winona. No duraron varios años. No sé, pero decía que cuando terminaron, el tatuaje que él se había dicho de Winona Ryder, lo dijo de Wino, como curado por siempre. En vez de Winona por siempre, curado. Sí, igual me parece que eso da unos signos de lo que iba a pasar posteriormente. Claro, sí, medio tóxico. Pero Winona siempre habló, yo le creo a Winona, habló bien de él, no, porque bueno, también estaba menos intoxicado de toda esa cultura, yo creo, como del carrete y del... Sí. Él estaba recién empezando su carrera. Él había actuado antes en... Pesadilla en la Street Helm, en la calle Helm, que es lo que conocemos como Freddy Krueger. Él había actuado en la 1 y muy jovencito, así, muy, muy lolito, y después había actuado como en otra película, entonces tenía una carrera como bien en ascenso recién. Y cercana también a la estética de Tim Burton, que le interesaban todos estos personajes. Y engancharon ellos dos, bueno, después fue un actor como fetiche de Tim Burton, actuó en El Caballero Sin Cabeza, algo así se llama. Pues, Alicia también empecé a verlo, después me quedé dormida. No la vi. Pero también hay otros, bueno, muchas películas de Tim Burton. Todas, la verdad. La Sweeney Todd, eso también actúa ahí. En fin, yo creo que es importante decir que esta historia está pensada, está narrada desde la perspectiva de un cuento para niños y un cuento de Navidad y es muy, claro. Y también es toda una estética, ¿no? Como porque la historia es narrada desde la perspectiva de Kim, que ya es anciana y se la cuenta a su nieta. A partir de lo que le pasa a ella como cuando ve nevar, ¿no? Y bueno, yo creo que nadie espera que no hablemos de la película completa, Policet. O sea, yo creo que podemos adelantar y ir y venir. Entonces ya, olvídense que aquí les vamos a contar todo. Si no quieren saber qué pasa, bueno, spoiler. Pueden parar el podcast aquí. Pero cuando ella ve a la nieve, se recuerda como esta escena hermosa que tiene. Hermoso, probablemente la escena más bella que tenga esta película, que es cuando Edward hace como una escultura de un ángel para el día de Navidad, porque estaban todos arreglando la casa, el papá estaba poniendo como un techo de nieve falsa, en cambio él hace una estatua de un ángel como de hielo gigante, y en el medio de todo el tallado del hielo sale Kim a mirarlo y baila debajo de esta nieve, que es escarcha, ¿no? Que es aún más sólida que el pompón de nieve, ¿no? Sí. Y ahí es cuando comienza el fin, ¿no? De esta historia, en el que él sin querer daña a Kim, o sea, le rasga en la mano, ¿no? Y aparece este novio de Kim o exnovio de Kim para ese momento,
y empieza una lucha como en la que él termina de aprender cosas muy, muy fuertes, porque si ya había aprendido a amar, ¿no? A sentir amor por alguien, que además nunca vimos nosotros en las escenas, ¿no? Que él como el creado por este inventor, por este científico, sintiera amor. Era todo como sorpresa, extrañeza, una cosa muy fría. Es cuando viaja a la ciudad que empieza a vivir como las emociones, ¿no? Y a través de Kim vive como lo que es el amor como más del uno a uno, ¿no? Como el primer amor, es como claro, una alegoría a ese amor que, bueno, ese amor como inocente, como medio de idealizar, ¿no? Pero que también es un amor que puede ser muy idílico, pero creo que también eso es bonito, como él, claro, ama a Kim, como que la primera vez que lo reconoce fue en un mueble donde tenían las fotos familiares, no sé si te acuerdas, la primera vez que la ve está ella ahí en una foto gigante, ¿no? Que se ve hermosa, y la mamá le empieza a presentar a la familia, ¿no? Como le empieza a mostrar el scroll de la familia de ese momento, ¿no? Lo que ahora sería un reel. Claro, Un reel. claro. Y todas las actividades que va describiendo, por ejemplo, el papá jugaba bolos y sale con el hijo pescando, y sale la Winona Ryder sale con su pareja, los dos tomados como del brazo para la fiesta de grabación, y yo pensaba como, ¿por qué eligieron estas fotos? Y eran puras actividades que se hacen con las manos, ¿cachai? Los bolos, la pesca y los guantes de la fiesta de grabación, ¿cachai? ¿verdad? Como todas las escenas familiares implican el poder tocar al otro y tomar la actividad, ¿no? En la acción, y él queda como que también eso también lo encontré bonito, como porque es un detalle que lo podría saber Tim Burton, ¿cachai? Como, claro. ¿por qué esa y no las fotos familiares sentados comiendo, ¿cachai? Claro. O en un sillón viendo tele, ¿cachai? Como, Qué inteligente. puta, Qué amiga, pero es que es mi inteligente. película favorita, ¿cachai? Como que yo la vi con mucha pasión. Qué habiloso. Bueno. Pero bueno, ahí él, se enamora de la Kim. Que no es Kim Kardashian. No, que no es Kim. Súper lejano. Es otra Kim. Sí. Y Kim aparece, ya lo dijimos, ¿no? Y aparece vuelve a la universidad por el fin de semana o por las fiestas de Navidad. Y vuelve con esta pareja que es como el típico, el gallo como estándar, como el corpulento. El ganador. ¿Cómo winner. se llamaba esta serie de Cartoon Network que era como Johnny Bravo. Johnny Bravo. Que era como un Johnny Bravo cualquiera. Sí. Y a partir de esa historia, de que ella conoce a esta pareja, de la cual él no participa de esa relación, ¿no? Sino que la ve como un otro, como uno que está afuera y por lo tanto ve a ella como una inalcanzable, aprende otras emociones, pues no solo el amor, la angustia, Los el celos. odio, la rabia, Sí. ¿cachai? Porque él, por ejemplo, en algún momento de la película, este tipo, el Johnny Bravo, ¿no? Que se llama Jim en la película, le pide que vayan a recuperar algo que les robó X persona, ¿no? Pero resulta que esa persona era el papá de este Jim. Claro. Y él lo que quería era apoderarse de plata, de hacer plata, digamos, con este robo para poder él comprarse una camioneta porque el papá no le quería comprar la camioneta, ¿cachai? Claro. O sea, intentó robarle al papá para no trabajarle un peso a nadie, cosa que me parece de una actualidad, pero bueno. Piñera. Hermosilla. Entonces también a lo que iba con toda esta vuelta gigante de 20 minutos que me he dado es que aprender a amar, ¿no? También implica aprender otras emociones que no son solamente el amor, y que ese amor, como esa idealización del amor viene con un montón de huevas atrás. Como para sostener ese amor idealizado hay que sostener un montón de emociones más, ¿cachai? Claro. No es gratuita la hueá, ¿cachai? No es como, ay, me enamoro. No es así. No, es difícil. Además, bueno, lo que es la adolescencia, ¿no? Es como una alegoría a la adolescencia, igual como el salir de la niñez y empezar a sentir todo ese... Porque además uno siente mucho. No sé si te pasó, pero como que sentís todo. O sea, sentís como mucho odio, mucha rabia, mucho amor, mucha calentura, mucha pena también. Estás muy sensible como que no calibras las emociones. Entonces, eso le pasa un poquito a Edward de una manera como sutil, digamos, te lo muestra, pero te lo muestra muy claramente igual. Y a mí me gusta mucho el personaje de Kim. Bueno, además que Winona Ryder se veía muy, muy linda. Estaba muy joven, tenía creo 19 años. El personaje de ella es básicamente como una especie de princesa, ¿no? Sí. Como, pero además es capaz de ver
primero a Edward lo ve con miedo, se asusta de él. A diferencia del resto de la familia, que no se asusta tanto con él, como que se adaptan rápidamente a él. Ella la asusta, pero después lo mira ve la belleza en alguien que nadie más lo veía como bello, ¿no? Siempre todos lo veían como raro, como peculiar. La madre de ella lo ve con compasión, como con pena, pero ella lo ve como un igual, básicamente, como alguien a quien pueda amar. Y eso... es bonito, eso es como al final ese primer amor, ¿no? Como el otro que te ve como igual a ti, digamos, y te ama lo mismo que uno lo ama, etcétera. No siempre termina bien, en la película tampoco, digamos, pero más allá de eso, como que ella era distinta en el fondo, era distinta a sus vecinas, a su novio en ese momento, esa pista de que ella podía ver lo que otros no ven, lo encuentro muy, muy bonito. Que coincide también como con su estatura como mundana, en el sentido de que tiene más mundo que las otras, van a la universidad, ¿cachai? Estamos hablando de personas que son de hombres que trabajan. O sea, también hay una escena muy como, yo la encontré muy, muy hermosa y muy decidora, ¿no? Como que en algún momento están todas estas vecinas viendo que tienen un nuevo huésped en la casa al frente, y como en ese tiempo no había WhatsApp, está todo el mundo yendo, iban para allá a sapear qué es lo que pasaba, pero en algún momento empiezan a llegar autos, porque llegan todos los esposos del trabajo, y las mujeres empiezan a desaparecer y a retomar lo que vendría siendo su vida familiar, y dándonos a entender también de que las mujeres que estamos viendo ahí son mujeres de familia, la madre, ¿no? Claro, dueñas de casa. Que tienen una vida, que la vida de las mujeres como que se limita al chisme, ¿no? Como esta cuestión comunitaria también, pero que tiene que ver con el trasvasije de información y quién es más, quién es menos, quién tiene el mejor peinado, quién hace la mejor comida para la bienvenida, ¿no? Al lado de estos hombres que solamente están ahí para poner las lucas, ¿no? Como totalmente anulados, digamos, por la vida, porque esa es la realidad, ¿cachai? Totalmente anulados como por lo que les toca vivir, pero también por la inactividad que ellos demuestran permanentemente. Si tú te das cuenta, los hombres de la película, por lo general son personas mayores, como cansados. Hay un veterano de guerra que le enseña, o sea, es la primera persona que le dice a Edward, como no dejes que nadie te diga que eres un discapacitado, ¿cachai? Como, Edward jamás no tenía idea de lo que eso, o sea, como... ¿Qué era eso? Entonces, en vez de ayudarlo, también como que le entrega una carga muy moral sobre su cuerpo y sobre las capacidades que él puede lograr tener o no. Está también el padre de Kim, que le dice, bueno, es obvio que tú ahora tienes que ir al banco. Claro, ser un hombre. Claro, como que manejar dinero era ser un hombre. Para hacer un negocio, ¿no? Porque esa es la mentalidad como del sueño americano, ¿no? Como... Sí, pues era todo el rato el sueño americano en cuestión. Como... Y un hombre también que no tiene un papel mínimo, pero que también habla mucho de las masculinidades que vemos en la película, pero también como de las parejas de estas masculinidades, ¿no? Que es la pareja de Joyce. Joyce es esta vecina como la sensuala, ¿no? Como claro, que trata de seducir a Edward. Sí, pero a mí me parece que el personaje de ella es impresionante. A mí fue... Yo creo que esta película debe haber sido de las primeras escenas más o menos hot que yo vi en mi vida, y yo la encontraba regia estupenda, ¿cachai? Yo creo que yo me enamoré de ella, para empezar, ¿cachai? Sí, no, es que, bueno, me estáis weando, era como una mamá, comillas, pero con otras como habilidades y una estética y como una actitud que yo jamás había visto en mi vida, pues bueno, o sea, con cuál uno veía a Yuri, ¿cachai? O veía a la chucha en ese tiempo. De nuevo Yuri aparece en Santa Yuri. Segundo capítulo en que aparece Yuri. Deberíamos ver algo de Yuri después para abandonar la idea. Pero bueno, está Joyce, que Joyce además es una persona que es muy como... En el coloquial deberíamos decir ganosa, ¿no? Como que le tiene ganas al que le arregla la cocina, claro. Le tiene ganas como a cualquier persona, y en especial a las personas nuevas que aparecen en el vecindario, y apenas ve a Edward, lo encuentra diferente, interesante, y se empieza como a pasar rollos con el callo, ¿cachai? Y me parece, bueno, su personaje me parece increíble por las razones antes dichas, pero también porque a Edward le representa algo que Kim no le representó nunca, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y cómo él representa... Como él asume, digamos, esta nueva condición de su corporalidad, ¿no? De que alguien desea como acercarse a él. Claro. No a pesar de, sino que con su
diferencia, ¿no? Claro, Que, sí. que es la diferencia que hiere, ¿no? De Y hecho, está- él le corta el pelo y esa escena es muy buena porque está enfocado como eh, desde abajo en el fondo, como desde el rostro de ella hacia el rostro de él, que está detrás de ella cortándole el pelo. Y ella como que tiene un orgasmo, en el es, fondo un orgasmo. es como una dominatrix. Sí, ella, porque sí, es ella como- desde el pelo, desde Sí. que el sol le toca el pelo, empieza a tener como a excitarse, y en el fondo te muestran que está feliz, pero básicamente es un orgasmo. Sí. Y a mí me parece interesante porque Tim Capilar, un orgasmo capilar. Claro, que te estás desde el cortando- pelo, sí. desde el pelo nomás. Pero es interesante porque creo que Tim Burton, sin ser un director que aspire a tocar los temas de género, no es ese su rollo y no lo intenta, digamos, no ambiciona en ese sentido. Sí lo hace, sí tiene personajes femeninos súper Fuerte, interesantes. O personajes mayores, por ejemplo. Él efectivamente, los ancianos, los viejos, tienen como una que te habla también de una persona que creció de manera inadaptada, porque quienes somos medios raros a veces nos llevamos mejor como con el viejito, con la abuelita. Creció con la abuela. Ya, eso, eso lo dice todo. Sí. O sea, como que en el fondo todo eso te va marcando. Tu abuela, como las mujeres mayores son bien interesantes en la mayoría de las películas. Bueno, de hecho, Beetlejuice, la protagonista, no una mujer mayor, pero es la misma Winona Ryder, muy jovencita, tenía creo 16. O sea, una niña en el fondo, la protagonista de la película. Él no tiene miedo como de personajes femeninos protagonistas y potentes desde hace años. A mí me parece interesante eso. Y algo que no mencioné sobre el papel de Joyce, ¿no? De la vecina ganosa, es que a mí me parece que ella es que, bueno, o sea, como la sorpresa de encontrarse eso en una película que es además un cuento de Navidad, o sea, ¿qué es eso, cachai? Claro, sí. Como, además como con ropa que no es cuero, sino que es cuerina como brillante, ¿no? Claro, ¿Qué y es ella eso? era como pelirroja, Sí. como exuberante. Y además como, en comillas, me carga esta palabra, empoderada, ¿no? Como porque además pesca al Edward y además de que querer que él le corte el pelo, que le corte el pelo al perro, que le haga lavar busto, que le haga todo, básicamente, lo quiere meter a hacer una peluquería, ¿no? Y Claro. ella pone todo, pues, ¿cachai? Como ella es la que lo lleva, la que le muestra, bueno, o sea, es una cosa así, pero hay alguna metáfora muy bonita y es que cuando comienza la película y nosotros ya acabamos de ver recién como que Peg se lo trae, digamos, a la ciudad o baja, digamos, a la villa, ¿no? Ya le vimos las tijeras en las manos. Corte eso. Una de las primeras escenas que tenemos primer plano son las uñas largas de Peg, rosadas, gigantes, ¿cachai? Que además era todo un tema en la estética de los 90, esas uñas gigantes tipo marrón glacé, no sé, pues como esa onda, ¿cachai? Muy antigua. Y esas uñas van cambiando. Bueno, tú comprenderás que vi la película así a cortadita, pues bueno, mirándola como el guruguro con el video, así. Y después ya las uñas son rojas y como que van cambiando, como los personajes que más tenían un tema como con el contacto son las personas que tienen como estos artilugios en las manos, ¿cachai? Y esa hueá está bonita, ¿cachai? Ay, como qué lindo, no me había como- fijado, amiga, estoy pura aprendiendo cosas, oye, contigo. ¿Qué podcast más pedagógico? Es que yo creo que la cantidad de tiempo que hemos pasado mirando esto y repensando. Hay una cosa bonita que es como cuando baja también, y esto es muy civilizatorio, ¿no? Como uno no vive en la civilización desnudo, uno vive en la civilización Con ropa, vestido. claro. Pero él viene vestido. Claro. ¿Cachai? Y le Igual- pasan ropa, igual ¿cachai? le pasan otra ropa, Sí, y sí. eso es como que no tiene ni un puto sentido esa weá, ¿cachai? Claro. Es como muy Es extraño. como forzarlo A vestirse como los otros, claro, ¿no? a ser como los demás, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha gente que habla de que, yo creo que sí, ¿no? De que esto es como toda una película, una metáfora sobre el autismo, pero Tim Burton entiendo que fue diagnosticado después de que tiene efectivamente lo que antes se conocía como Asperger, que ahora trastorno del espectro autista. Pero yo creo que sí, no, o sea, yo creo que efectivamente habla un poco de eso porque él está en ese mundo, digamos, o sea, él está en ese espectro, digamos, de la forma de pensar y todo, pero a la vez habla de
igual todos podemos empatizar con eso finalmente, porque todos hemos sido o adolescentes o medios inadaptados, o en algún momento no nos adaptamos bien a algún espacio en especial que de lo que era la norma o la normalidad. Y puede ser una fiesta, una situación muy, muy cerrada, muy temporal, específica, o puede ser toda tu adolescencia, adultez, etc. Entonces, me parece que puede hablar de eso, pero al final da un poco lo mismo porque el personaje es la metáfora sobre lo que no es normal versus lo normal, sobre la bondad y la sociedad que está como corrupta al final, etcétera, etcétera. Que es hostil para alguien que está recién llegado, ¿no? Y que además está recién llegado no como un bebé, sino que como una persona que ya es capaz de más o menos entender lo que está pasando, o de percibir algunas actividades, digamos. Por ejemplo, cuando ¿cómo se llamaba ¿Kim? La vecina Hot? Se me acaba de olvidar, pucha, bueno, me pasa esto en la vejez. Bueno, pero cuando lo lleva al negocio que quiere abrir y se le tira encima, ¿no? Él sale arrancando. Sí, él corre. Él corre y llega como a un restaurante donde están la familia como comiendo huevos. Entonces él les cuenta todo muy así, que da lo mismo, como, no, y fui y vine y hice, bueno, y de repente me llevó a detrás como y se sacó la ropa frente a mí. Y todos quedan para la cagada, chicos. Como no saber como ubicarse, ¿no? Como, y no saber que verlo todo como la literalidad. Y de hecho como el padre de la familia, ¿no? El padre de Kim le dice, en uno de los consejos que le dice así como además es que el mal los engaña, en alguna le ofrece limonada y le da un copete y después le está con caña, entonces le va mintiendo y le va... Pero como uno de los mensajes que le entrega y que me parece que yo creo que es para la vida, no porque lo diga el padre, sino porque como no te tomes todo tan literalmente, ¿no? Como enseñarle también como que hay contexto. Y que la realidad tiene como cuenta con la metáfora, ¿cachai? Cuenta con las cosas que no son al pan pan, vino vino, que no están dichas. Y eso como creo que es uno de los aprendizajes que nos hacen como transformarnos en adultos, como de verdad, como que uno empieza como a aprender ahí que hay una moral más allá de lo que se debe y lo que no se debe, como que hay pactos que están implícitos, ¿no? Como que hay como consenso, no quiero hablar del pacto de las monjas, de las monjas, de la maleta ñoñina, ¿no? Sí, pues, pero sino de pactos que están como... que son consensos que otras personas tomaron por uno, por ejemplo, que uno no debiera hablar de sexualidad mientras estamos comiendo, mesa, ¿cachai? Claro. Como, o de que, no sé, pues como alguien quiere como mantecado, no, pero no era mantecado, era como ay, da lo mismo, como de verdad, acéptalo, ¿cachai? Claro. Algo así le dice el gallo. Y otra cosa que quería comentar, y es que, bueno, yo creo que podríamos estar aquí semanas hablando. Muchas horas, sí. Pero me parece importante, sobre todo para quienes tenemos esta sensación de que esta película nos ha tocado desde pequeños, y es que esta película comienza desde un recuerdo, ¿no? Porque es una historia de Navidad, claro, pero que parte desde la nieve, que es un recuerdo como de cuando Edward picaba el hielo y Kim bailaba debajo, ¿no? Es el recuerdo de ella contando la historia desde su perspectiva, ¿no? Sí. Pero hay al menos 3 momentos en la historia que los recuerdos son como el hilo narrativo, pero también creo que es como que si Edward dice algo respecto de los recuerdos, es como el valor como que tienen para cada uno, y como por ejemplo toda la perspectiva como científica respecto al cuerpo, porque bueno, cuando crean a Edward, este científico lo que hace es que a partir de unos robots que cortan verduras y que hacen galletas, él de repente mira y dice, bueno, y si le pongo un corazón a esta máquina, ¿no? Claro. Y aparece aparece Edward, y este es uno de los recuerdos que él va recordando a lo largo de la película, ¿no? El recuerdo, por ejemplo, de su padre cuando le va a regalar los brazos, las manos, ¿no? Sí. Y muere. Sí. Ese es un recuerdo central. Muere como de un ataque al corazón. Y que es un recuerdo que parte desde que él ve en la ciudad una abrelatas, ¿no? Y se acuerda de que hay algo muy familiar en esas abrelatas que tiene que ver con él. Como él aparece en el mundo, ¿cachai? Claro. Y luego, corte de eso, al final, ¿no? Vemos que Edward vuelve al palacio, ¿no? O el castillo donde él vivía. Es la escena del techo roto, lo mismo que hemos hablado antes. Y él está haciendo ahí otras figuras de hielo
y una de las figuras es Kim bailando, ¿no? Que es como la misma escena que recuerda ella, pero desde otra perspectiva. Claro. Entonces, como el recuerdo te permite narrar una historia, además la nieta le dice a Kim, pero si tú crees que él está vivo, ¿por qué no lo vas a ver? ¿Cachai? Claro. Y él le dice, no, yo prefiero que él me recuerde como yo era antes. Cuando era joven, claro, porque ahora está demasiado viejita. Claro. Y él la sigue recordando como era, ¿cachai? Pero él queda aislado, atrapado en ese recuerdo. Y ¿cachai? Detenido, porque él está igual de joven, pues él no envejece, mientras todo el mundo alrededor envejece, ya va a morir eventualmente. Y cuando uno piensa sobre esto, como digo, como la capacidad de recordar no es una capacidad que la tengan las máquinas, ¿cachai? Y cómo el invento de este científico termina excediendo como a esta máquina, comillas, perfecta, que termina inacabada, porque no tiene las manos, ¿no? Pero entonces como es capaz de animar un cuerpo y ese cuerpo termina desarrollando, o esa persona termina desarrollando una subjetividad que no la tiene la máquina, ¿cachai? Porque él decide cosas, él tiene voluntad, ¿cachai? Como decide ir a la casa donde supuestamente iba a ir a robar a la casa del papá de Jim, ¿no? Sí. Decide arrancar de vuelta al castillo, decide como enfrentarse a Jim también al final, porque de hecho se enfrenta a él, también esto es spoiler, se enfrenta a él en una pelea, porque y al principio no quería golpearlo, ¿no? No quería hacerle daño, y se deja hacer daño por Jim, Jim lo golpea, y Edward en un momento como que lo empuja y hay como un roce, y Kim se mete, la protagonista, ¿no? Y Jim golpea a Kim, la golpea muy fuerte, y es ahí donde él, desde el amor, porque también eso es bonito, yo creo que como dejar de idealizar también el amor, o sea, el amor, tú desde el amor también generas rabia. Sí. O sea, a ti te da rabia cuando alguien daña a quien uno ama. Esa cuestión es súper animal, además, como la defensa de ese amor, la rabia desde la autodefensa es como agresiva, no es como pacífica, ¿cachai? Entonces, Edward, en su aprendizaje para ser humano, porque al final eso es como que aprende a ser humano, se enrabia, ¿no? Porque dañaron a Kim, él golpeó a Kim, y ahí es cuando se defiende, y ahí es cuando golpea y termina empujando y cae como, y muere Jim, digamos. O sea, en el fondo como comete un crimen, digamos, entre comillas, un crimen que es además desde los tiempos inmemoriales, desde Moisés, digamos, de los más graves, ¿no? Matar a otro ser humano, pero comete un crimen desde el amor, o sea, desde que defenderla a su amor. Entonces, en el fondo es como que yo creo que es bien interesante, porque ahí como que termina de transformarse en un hombre, pero también transformarse en un hombre implica su soledad. O sea, darle muerte a un hombre también te reafirma tu condición de ser humano. Sí, lo hace humano, o sea, y porque hay muchas emociones en esa escena, o sea, hay amor, hay odio, hay rabia. Hay una liberación también. Hay liberación, hay venganza, hay un crimen, y hay adultez también, como darse cuenta de que la cuestión que hiciste está mal, o sea, ¿no? Él sabe que y ahí es cuando ella inventa que los dos murieron y el pueblo lo deja de acosar, digamos, y él queda condenado a la soledad, o sea, no puede volver, porque cometió un crimen, en el fondo, no es porque no puede, él no vuelve en el fondo del pueblo, no porque le puede hacer daño a otro, al final cacha que podría, en un momento se abrazan, por ejemplo, pero no es tan imposible ese amor si ella lo puede abrazar un poquito. Pero él no vuelve porque mató a alguien, o sea. Pero también hay una parte que igual para mí es enigmática, y me parece que también es un acierto de Tim Burton, ¿no? Que Peg al final, cuando ocurre todo esto de que pelea con Jim, ¿no? Como y lo salen a buscar porque él arranca, ¿no? En algún momento, ¿no? Y lo salen a buscar y llaman a la policía porque además salió enojado, entonces rajó todo, hasta los árboles, o sea, como se enojó, ¿cachai? Salió. El cabro chico, el hijo, el hermano chico de la Kim también sale a buscarlo. Y él sale, y él sale a salvarlo, ¿no? Y en medio de esa salvación o de ir a rescatarlo, como que le hace daño en la cara, pero se supone que es una cosa muy menor, se supone, ¿no? Pero ahí Peg, fue en ese momento que Peg dice quizás no fue buena idea traerlo. Para acá, ¿cachai? Claro. Y es como, igual es heavy, ¿cachai? Porque dice heavy. Como de esta persona como inadaptada, ¿no? Como esta persona, se va a adaptar. Este ser, comillas, monstruoso, pero tan humano, ¿no? Como y tan...
como quizás es mejor para él como no haber venido, ¿cachai? O irse, o retirarse. Ay, que y yo es creo que es algo como que algo que muy piensan fuerte. las madres Sí. igual. Yo creo que, o sea, ya nos vamos a ir en la profunda, pero para eso está el podcast. Pero es como que esta sensación de que pude no haberlo traído al mundo porque sufre mucho, cuando tienes hijos como que sufren mucho. No voy a dar situaciones específicas, pero hay enfermedades, hay etcétera, etcétera. Entonces como que es una duda que tú tenés como muy personal, que no la compartís, ¿cachai? Porque hay todo en el fondo como un prejuicio y un juzgar a quienes digan algo así como lo verbalicen, pero sí es algo que pensáis, obviamente, así como mejor que esté solo, mejor que no, que se lo cambie de colegio, ¿cachai? Mejor no lo saco a tal lugar, o sea, son cosas que, porque no queréis que sufra tampoco, ¿cachai? Como la paradoja de nuevo, como del estar y no estar en la sociedad, ¿cachai? Igual hay una parte que a él lo toman preso cuando va a hacer este robo al padre de Jim, ¿no? Y está en la cárcel y después lo juzgan. Y aparece una personaje que también es muy de estos como satelitales, ¿no? Que es el policía, ¿no? Y el que policía... es el único negro, ¿no? Sí. Es el único Qué negro heavy, además qué de la historia que también te ha hecho a propósito, o sea, te Sí. habla de que es una especie de clase alta aquí en donde vive. Y él le dice así como, le pregunta a un psicólogo, ¿no? Como sobre esta persona, como estoy muy preocupada, no sé qué, y el psicólogo da unas razones así súper como que tiene un carácter muy imaginativo, muy no sé, y empieza a hablarle weá, pero el policía quería la bulenta, ¿cachai? Quería así como, bueno, pero ¿puedo vivir en la calle? ¿Puedo salir en la calle? Ah, sí. Entonces ya lo liberan, pero antes de liberarlo, él habla con Edward y le dice así como, no voy a estar tranquilo hasta que sepas que tú estás bien allá afuera, ¿cachai? Como el policía Empatiza. tenía más claro que Sí. eso, que el, comillas, inadaptado, iba a seguir estando inadaptado allá afuera, Sí. ¿cachai? Porque Y era negro, po. Claro. Porque también hay un tema con el racismo en Estados Sí. Unidos y en muchos países, digamos, o sea, él le entiende mucho más de ser distinto. Y es finalmente el que, comillas, se supone que sale persiguiéndolo, pero es una persecución que más bien es una escolta, para que él se Claro, devuelva. para protegerlo, Sí, pues sí. como que no es como que en verdad no hay una batalla realmente, como por o sea, el policía tenía súper claro que el cabro era un cabro bueno, que tenía condiciones súper específicas y distintas respecto a la ciudad, ¿no? Y ahí sabemos que es un cuento de fantasía, porque el policía es bueno en esta película. Pero en la vida real, amigas y amigos, No es así. No es así en general. Hay algo que me gustaría decir, y es que antes de esta película, Tim Burton hizo un corto que se llama Frankenweenie, y que es Frankenweenie, que es un perrito que se le muere a un niño, claro, la mascota de él, y él la revive como a través de la electricidad. Sí, como un Frankenstein. Un Frankenstein, pero un perrito, ¿no? Y es un corto muy lindo. Yo lo vi justo así como de Es Chile. precioso, sí. Es muy lindo. Véanlo, está en YouTube, creo. Y es como la precuela, diría yo, del Joven Mano de Tijera, porque habla de este cuerpo inanimado que a través de los descubrimientos científicos y esta locura y genialidad, ¿no?, de los hombres, le da vida a algo que estaba dado por perdido o algo que no tenía la vida, ¿no? Pero también siento yo que el Hombre Mano de Tijera va más allá, ¿cachai? Porque, por ejemplo, al perrito de Frankenweenie lo resucitan 2 veces a través de la electricidad. La wea es muy heavy, pero al Hombre Mano de Tijera lo hacen vivir una vez en el aislamiento y después los vuelven a enviar al aislamiento, ¿no? Pero una vez que él ha descubierto que la vida consiste en algo más que tener esta energía o fuerza vital, ¿cachai? Sino que la vida también consiste en todas estas emociones y en todas estas cosas que va viviendo a lo largo de la película. Y yo creo que es una crítica también a cómo nosotros veíamos el cuerpo en ese tiempo, ¿cachai? En ese tiempo todavía pensábamos que el cuerpo era una máquina, ¿cachai? Que era algo que era una perspectiva súper biologicista, súper física del cuerpo, ¿no? Como así funcionan las cosas y punto, ¿cachai? Y estaban los doctores como una cuestión como regimentales, ¿no? Como casi que militares de la salud, ¿cachai? Claro. Por eso igual Edward es claramente un varón, un hombre,
pero es un poco andrógeno. Weón. Sí, po. Esa era la gracia un poco de poner a Johnny Depp y no a otro actor, porque varios actores como que podían haber sido, entre ellos ese Downey Jr., él también como que audicionó para la película, pero la gracia de Johnny Depp es que como que tenía una cara un poquito andrógena, que si tú lo maquillabas y así blanco se veía como medio femenino, o sea, como que sí, hay un tema también con el cuerpo. Yo encuentro que es lo que más está más presente, porque además es lo que más está tapado en él, lo que más está tapado, Sí, o sea, lo que no se puede, de sí. comillas, ver, porque algo pasa ahí, ¿cachai? Y Sí. además que hay un montón de dudas respecto como a la coherencia de esta historia, por supuesto, ¿no? Como va Era al un baño, robot como, o sea, un que montón de comía, cosas, ¿cachai? sí, Como, pero da lo mismo. da yo lo tam- mismo, si no es sí. ese tema, pero la duda tiene que ver con eso, ¿cachai? Como, y en que estas máquinas, que se supone que el de las galletas, el que cortaba las verduras, el de las latas, ¿no? Lo que hacen finalmente es producir en serie cosas, ¿no? Como las ensaladas picadas, el apio picado, pero también las galletas en serie, ¿no? Y este invento, ¿no? Este hombre artificial, como dicen en las reseñas, que ordinaria es más grande, también es producto de una actividad productiva, ¿cachai? Claro. No obstante, no hace nada productivo el compañero, salvo cuando corta el pelo, cuando hace cosas imaginativas, como es Como creativo. Entonces también siento que hay una crítica ahí respecto a como la capacidad productiva del cuerpo de las personas. No solamente sirven para producir, ¿cachai? También sirven para otras cosas que no tienen valor, ¿cachai? De hecho, él nunca, su producción nunca adquiere valor, le pagaban en galletas, en helados, en jugos, ¿cachai? Como hay algo que tiene que ver con lo naif, pero también para mí es una crítica muy como... ¿Al capitalismo? ¿Estás diciendo que estamos criticando al Un capitalismo? poco, o sea, bueno, yo creo que se puede hacer forzándolo todo, ¿cachai? Todo Pero es yo una creo crítica que al capitalismo. tiene algo que ver con eso, hay algo que se escapa a la cuestión productiva Sí. y cientificista, ¿cachai? Como, Sí, y todo qué es el lo que rato. nos engancha a la historia, como lo que nos acerca a este comillas humanoide, ¿no? Como Sí. que también nos permite reconocer que todos de alguna manera tenemos parte, y que ese humanoide, eso artificial, es como lo más humano que tiene, ¿cachai? Sí. Como lo más cercano a lo que nosotros vivimos desde nuestra Es, desde nuestra es infancia. como el infantil, sí, eso Sí. iba a decir, es como ser niño un poco, sí, es el pasar del niño al adolescente, o sea, Sí. es mucho eso. Oye, Vincent Price, bueno, en esa escena cuando él recuerda, que tú lo nombrabas, aparece Vincent Price y él recuerda cuando Vincent Price lo crea, ¿no? El científico lo crea. Y Vincent Price ya está sobre los 80 años cuando graba esa escena, y es la última película que grabó en su vida. Entonces, Sí, y que logró ver estrenada, digamos, porque al poco tiempo murió, a las pocas semanas del estreno murió. Y de hecho, no sé si será verdad, pero estaba leyendo que cuando se desmaya parece que estaba medio mareado de verdad. Porque Se inspiró en sí mismo. Claro, porque se desmaya, pero estaba medio mareado de verdad porque ya estaba enfermo de Parkinson, estaba muy Pero qué anciano. increíble igual morir después de esta película. O sea, como Heavy. bueno, una película, o sea, este es un clásico de la cultura pop, así, pero con todo, ¿cachai? Sí. No. ¿Y sabes qué? Bueno, yo me voy a ir en volada igual con esto porque ya hemos hablado de dos películas. El capítulo piloto hablamos de Pobres Criaturas, que también tiene que ver con una versión extraña de Frankenstein, con un hombre creado, una mujer creada, etcétera. Y este es un hombre, también una versión muy rebuscada de Frankenstein. Volvemos a los clásicos, ¿no? Y Frankenstein es catalogada como la primera obra de ciencia ficción, digamos, de la historia de la literatura, y es hecha por una mujer, en un momento en que no muchas mujeres escribían libros. Ella una mujer aristócrata y todo, pero muy, digamos, no sé si feminista, pero digamos que era como feminista para su época, muy derechos de la mujer, fines del siglo XIX. Y yo creo que no es casualidad, por muchas cosas, Frankenstein, por muchas cosas, pero una tiene que ver con la creación de otro. O sea, somos las mujeres las que tenemos la potencialidad de tener Ay, qué buen hijos y punto todo. ese. Y la creación de algo de que es ajeno a ti, o sea, que puede ser un monstruo, ¿cachai? O sea, sin querer, no estoy diciendo que los hijos pero te puede Pero salir también. un psicópata, ¿cachai? Te puede salir un narciso, ¿cachai? Sí. Entonces, como ese miedo a la creación, ese miedo al Pero el poder de esa creación. y el poder, también. o sea, súper poderoso, pero a la vez la creación tiene vida propia, po, no Sí, es efectivamente, no
tú tenías un control muy limitado de, incluso un niño, por ejemplo, le podía enseñar ya algunas cosas, ya a los 5 años ya está haciendo cuestiones que no querés que haga, ¿cachai? Sí. Entonces, como que yo no soy mamá ni nada, pero sí, siempre he pensado que Frankenstein tenía que hacerlo una mujer, no había otra, ¿cachai? Entonces me parece interesante la reversión desde, bueno, Tim Burton, todos estos creadores, pero es bien interesante porque, claro, son todas creaciones un poco alegoría a la creación más biológica, más vital, que es como tener un hijo, ¿no? Que puede ser como, puede salir, es como la suerte nomás, por la suerte, ¿cachai? Puede salir cualquier cosa igual. Ahora, a mí me pasa con esta película, claro, entiendo mucho como ese carácter monstruoso como algo indeseable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso indeseable está en uno, ¿no? Como pienso, no quiero decir que uno sea una asesina ni nada por el estilo, pero quiero decir que uno también puede reconocerse hoy o en nuestra adolescencia o en nuestra infancia como una existencia como indeseable por personas, ¿cachai? Y eso uno también es capaz de reconocerlo. No. A ver, ¿en qué sentido? Como cuando uno cae mal, así como en el colegio, ¿cachai? Como, ¿por qué existe el bullying? O sea, como el bullying quizás es la primera manera que tiene la sociedad de decirte que eres una persona indeseable, incómoda, como que no cumple, que no solamente no cumple, sino que además le falta, ¿no? Es insuficiente para ser reconocido como un igual. Y eso nos acompaña, bueno, a las mujeres gordas, pero también, y sobre todo, a las mujeres piti, ¿no? A las 4 ojos. ¿Cuántas weas a mí, por lo menos, esto me pasó? Bueno, no me termina de pasar, lamentablemente, pero hay personas a las que les deja de pasar y me imagino que pueden tener una perspectiva como de la foto a distancia, ¿no? Pero, que es como uno se ríe para no llorar, francamente, pero yo tengo mucha conciencia de esto, y eso alimenta una paranoia que tenemos también las personas que hemos recibido esa violencia. Pero también despierta como un sentimiento y un sentido como de primero como reconocerse como la persona que es indicada, ¿no? O sindicada, es decir, que te indican como una persona que pertenece a otro lado, o sea, que no pertenece a lo que nosotros somos, que está outside, ¿no? Que es lo monstruoso, ¿no? Por una serie de razones, ya sea morales, estética, como de espacio que ocupas en la sociedad, de dónde tú vienes también, del color de tu piel, en fin, todo eso. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Cachai? Como tú movilizáis ese sentimiento y puedes vivir con eso, ¿cachai? Finalmente lo que Tim Burton te dice es que no puedes vivir con eso, ¿cachai? Como el único modo en que tú no te enfrentes a esa violencia y esas personas no te sigan violentando es el aislamiento. Y me parece que es no quiero juzgar moralmente como como la enseñanza, la metáfora que está utilizando Tim Burton, ¿cachai? La moraleja, porque es una cuestión moral, ¿no? Pero yo siento a lo largo de la vida que las personas que sufren todo este tipo de violencia encuentran en el aislamiento, en esa sensación de estar consigo misma y de no ser perturbado por el otro, como un modo de salvarse a sí misma, de cuidarse, ¿cachai? Como hay algo importante en esa cuestión de estar fuera que tiene que ver con el autocuidado, ¿cachai? Y lo digo no solamente por las personas que han sufrido bullying, ¿cachai? Sino que todas aquellas personas que han vivido como una sensación de dolor y de violencia y de estrés totalmente radical en su vida y que tienen que aprender como a rehacerse, ¿no? Como a levantarse nuevamente y a poder como asumir, digamos, en su vida como una nueva estrategia de sobrevivencia, ¿cachai? Como el único modo que tiene Edward para sobrevivir es salir del mundo, ¿cachai? Sí, qué feroz, ¿cachai? Es heavy. Sí, estoy de acuerdo. Son dos, creo yo. No solo es como salir del mundo, sino que cuando tú lo ves aislado, lo ves creando. Sí. Lo ves creando bonito, arte, ¿no? Sí. Como, ya sea un arte como tenía estos arbustos también con forma y la figura de su amada bailando en hielo que la vuelve a crear y a crear nuevamente. Entonces, creo que hay dos pistas ahí, el aislamiento y la creatividad, el arte. Como ya no te van a entender, te van a aislar, ocupa ese aislamiento como para poder seguir viviendo. Claro, a través de... El arte es un salvavidas y a la vez un tubo de escape, ¿no? Como
pero a la vez lo hace único y es muy especial porque en el fondo lo que te dice es así vivimos, aislados, pero creando, ¿no? Como haciendo el mundo creativo. Yo, bueno, ya pasando ya muchos temas, pero justo estoy leyendo un newsletter, un boletín de una escritora gringa que trata de eso, se llama Diarios de la Cuarentena en inglés. Y bueno, lo bacán de Google es que te traduce el tiro del correo, entonces no lo tienen que leer en inglés. Pero una de las cosas que ella hizo este diario en medio de la cuarentena y poco después que lo empezó, más encima le encuentran un rebote de un cáncer que ella había tenido. Entonces siguió haciendo este newsletter con cáncer, en tratamiento con cáncer de leucemia. Y tuvo un trasplante de médula ósea y se mejoró, digamos. Pues no mucha gente cuenta eso. Y siguió y ya sigue unos 4 o 5 años con este newsletter. Y ella habla, el newsletter son todas las notas, digamos, todos los correos que te van llegando, son de cómo el arte te ayuda al final. O sea, no como el arte desde lo terapéutico, sino desde que la creación, cualquiera ya sea, anda a hacer plasticina si querís, ¿cachai? Pero la creación te permite entender el mundo, apartarte del mundo, sanarte, no sanarte. Entenderlo. O sea, una gama como de colores que tú tenés, de posibilidades que tenés con el arte. Entonces es bien interesante, lo recomiendo igual. Pero más eso, o sea, es un poco la moraleja. O sea, al final tú veis como la única felicidad que es el recuerdo, como decías tú, pero la expresión de ese recuerdo es a través de la escultura en hielo, que, bueno, también es efímera, ¿no? Como que va a durar hasta que dure el frío, ¿no? Sí. Pero también hay tanta metáfora. No, hermosa, yo encuentro que hermosa. Además hay una cosa como en esto del aislamiento, del arte y de la creación, ¿no? Que va muy en esa línea. Digamos que cuando Edward baja a la ciudad, termina siendo llevado a la tele, ¿no? Claro, entonces el máximo honor, decía uno, como gringo. Y es como esta persona distinta, esta cosa, este ser como diferente, ¿no? Y como que contiene toda esta extravagancia, ¿no? que representa Edward, va a ser aceptado en la sociedad como the freak show, ¿no? Sí, como acepta que el único modo de ser aceptado por la sociedad en esta diferencia es a través de el exotismo y el espectáculo, claro, más curioso, cerdo, ¿no? Como más, porque además recordemos cuando a él lo sacan de la cárcel y se lo llevan a la casa, lo están esperando los periodistas en un asedio muy como gringo, ¿no? Muy del paparazzi 90s. Sí. Y ahí uno ve como el otro lado, no solamente el del reconocimiento, sino el de la persecución por ser esta persona reconocible, ¿no? Claro. En su cuestión como extraña, ¿no? Sí. Como en su habilidad espectacular. Sí, y bueno, y toda la sociedad como mediática, la crítica, eso. Oye, yo creo que estamos. hemos hablado mucho de Eduardo Manos Tijera. Ay, qué horrible esa traducción. La traducción en español de España. Siempre como que tiene unas traducciones pésimas. Pésima. Pero eso, ellos deben decir lo mismo de la traducción hispanoamericana, latinoamericana más. Sí, tengo un amigo español y él encuentra, claro, más o menos raras, pero en realidad él también encuentra pésimas las de España. Así que es un tipo sensato igual. Sí, oye, espero que, igual es un poco tarde para decirlo, ¿no? Pero espero que hayan visto la película antes de escuchar este podcast, que les haya hecho sentido, que les ayude a pensar, que si les muestran película a sus hijos, sobrinos, primos, en fin, sepan lo que le están mostrando, como que puedan tener la conversación después. Finalmente, la razón de este podcast es también la razón por la cual hemos elegido estas películas, que es que hay que habilitar algo que es un músculo que tenemos súper adormecido, que es la capacidad de tener un diálogo, una conversación con un otro. No solamente compartir en silencio una película, sino que también darle voz y darle palabra como a esta idea, a esta emoción. O sea, si uno llora, puta, uno igual puede hablar después de llorar, ¿cachai? Como que... nosotras no tenemos adormecidos. No. La tenemos sobreestimulado, creo yo. Mira la risa. Tenemos muy desarrollado ese aparato. Sí. Psicomotor. Sí.
Esa parte del cerebro, como un cototo le tenemos en esa parte. Oye, y no dejar de decir que tenemos un Instagram nuevo, o al menos en este momento nuevo, esperamos que luego no sea tan nuevo, Claro. que es @cortasdevista en Instagram, y yo creo que hasta el momento funcionar con esto me parece suficiente. Sí. En algún momento también tendremos un usuario en Spotify, porque recordemos que estamos en la prehistoria de este podcast, que luego va a ser subido en todas las plataformas de streaming para que ustedes puedan escucharlo desde el teléfono, como el televisor, sí. donde ustedes quieran. Desde el parlante, el MP3, si usa MP3. Desde todas las máquinas que Desde tengan. todas las máquinas, sí. Y desde la licuadora, si es que lo vemos. Prontamente. Sí, prontamente. Oye, gracias por escucharnos, lo disfruté mucho. Vean la película. Bueno, yo creo que ya la vieron. Pero si no la vieron, véanla con spoiler, ¿no? Está en Disney Plus, pero si tú no tienes Disney Plus, está en YouTube. Sí. En la traducción que salía en Canal 3 en esos tiempos. Así es. Más o menos. Así es. Agradeciendo también a todos quienes están escuchando, a los amigos que nos manden sus comentarios, pero también a quienes no nos conocen y consideren que esto es un material que le dé algún tipo de valor a su lavado de plato o a su hechura de cama. Muy bien, muy Nos bien. vemos en el próximo capítulo de Cortas de Vista. Nos vemos. Un abrazo a todos y Chao. todas. Acabas de escuchar Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca,